de reproducción caprina. Es la primera de 3 sesiones, ¿no? No me equivoco, ¿no? Sí. De 3 sesiones que vamos a hacer durante esta semana y que son el preludio teórico de las actividades prácticas que vamos a realizar en 2 semanas más, ¿no? En la semana del 25 de octubre. Preparado este programa en base por una parte, a los requerimientos que ustedes establecieron respecto de sus intereses en la encuesta que hicimos al inicio de este programa. También hemos tomado en consideración algunos de los elementos que ha puesto el INDAP como prioritario en este trabajo. Y intentamos hacer una buena amalgama y hemos trabajado harto con José de buscar la forma más interesante de presentar estos contenidos, tanto en esta parte teórica como en la actividad práctica que vamos a realizar luego en terreno. Entonces, quisiera agradecer el ánimo y el entusiasmo de todos los que están aquí presentes y también darle harta energía para que la actividad de hoy día sea de mucho provecho para todos. Así que, sin más, yo le paso la palabra ahora sí a José Cox, que va a dirigir esta clase. Bienvenido, José. Muchas gracias, Fernando. Voy a compartir pantalla, si es posible. Perfecto. Me gustaría ver si es la imagen que pretendo. ¿Ven ustedes el PowerPoint? Se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Y voy a activar el puntero láser. Bien, las 3 sesiones que hablaba Fernando se refieren a principios generales del manejo reproductivo, más bien de herramientas que ustedes van a ocupar en los programas reproductivos. El primero tiene que ver con una actualización de la biología reproductiva de la cabra, de la hembra. La segunda sesión vamos a conversar de protocolos, programas de sincronización de esto, inseminación artificial, no como capacitación en inseminación artificial, sino como monitoreo de programas de inseminación artificial. Y la tercera sesión va a tratar sobre el manejo de la reproducción fuera de temporada, que es un tema que les interesa bastante. Mi objetivo es que obtengan información que les permita ser autónomos en la toma de decisiones y en la programación de operaciones, que no se fijen a protocolos, sino diseñen protocolos, de manera de que puedan responder a la gran variedad de ambientes que se mueven. Entonces, en esta sesión lo que vamos a hacer es hablar de la biología reproductiva, pero vamos a hacer una pequeña introducción para insistir o enfatizar que nosotros en el área del manejo reproductivo no nos movemos en forma autónoma. La reproducción no es por la reproducción. La reproducción está específicamente diseñada para sostener objetivos productivos de explotación, del programa de producción. Nosotros sabemos que la producción de leche depende de un parto y sabemos cuál es el ciclo productivo de la cabra. Entonces lo que necesita el productor es tener una producción en una estrategia de producción definida en función del mercado que él dispone, y por lo tanto la reproducción debe ser estrictamente en función supeditada a ese programa de producción. Debemos obtener una tasa y un patrón de parto que sostenga ese plan de producción. Entonces, la programación de la distribución de los partos va a depender del sistema productivo usado y los requerimientos tecnológicos que vamos a utilizar también. Si es una producción estacional, las exigencias son menores. Ahora, si es la estacionalidad es contraestacional, es un poco más exigente el programa, pero si es estacional, aprovechando la producción de forraje estacional, entonces son menos los requerimientos que vamos a necesitar en el diseño de los programas de reproducción, mientras que si es continua, vamos a utilizar vamos a demandar más herramientas tecnológicas para sostener ese plan de producción.
Lo que quiero hacer ahora, en estas 3 sesiones, es que tengan la herramienta para administrar estos programas y diseñen programas de producción dentro de su grupo de profesionales. Ustedes han adquirido experiencia y lo que me interesa a mí es que las decisiones que ustedes obtengan o deciden, las decisiones que ustedes planifiquen, sean sobre una base conceptual sólida. La cabra es una especie de reproducción estacional y como tal, ustedes van a tener una variedad de escenarios que van a tener que administrar. Un principio básico es la preparación del rebaño en cualquier circunstancia de encaste, es la preparación del rebaño para ese encaste. Lo que ustedes ven acá, la curva de reproducción anual de una cabra, en rojo el fotoverío y en estas cuadros ustedes ven el nivel de ciclicidad del rebaño. Esto que ustedes ven acá es la estación reproductiva, todo el grupo está ciclando con ovulaciones recurrentes y en general, como ustedes ven acá, la fertilidad es buena y si no hacen ningún programa, por lo general los partos van a ser dispersos en función de la fertilidad del grupo. No van a tener problemas de tipo reproductivo a menos que la alimentación, como vamos a ver a futuro, en la próxima sesión, a menos que la alimentación esté comprometida. Cuando hablamos de efecto macho como herramienta, puede ser útil en las fases de transición. Hoy día, en el anestro profundo, esto es en la historia de la reproducción. Hoy día se sabe que el efecto macho asociado a otras herramientas tecnológicas tiene un efecto muy clave en la eficiencia del programa de reproducción fuera de temporada. Por lo tanto, hay que considerar los tratamientos de luz no se ocupan dentro de la temporada reproductiva, se ocupan fuera, pero generan una contrastación si el programa de luz es efectivo, con la misma fertilidad y con el mismo diseño de parto, o sea, distribución de parto de una temporada reproductiva. Y así sucesivamente. Entonces, mi idea es que utilicen esta herramienta de la mejor manera posible, o sea, con una buena base tecnológica. La reproducción necesita compañía. La reproducción es una función secundaria, una función biológica secundaria, y depende de la base energética. Por lo tanto, requiere de una programación del rebaño para el encaste. El plan de alimentación, la condición corporal del grupo, forma parte de lo que se denomina la medicina preventiva, forma parte de lo que se denomina la preparación del rebaño. Luego, la operación con machos que sean efectivos y con una presión de monta adecuada para no superar sus capacidades de reproducción, y un ambiente de tranquilidad relativo que permita un bienestar del grupo. Es fundamental, porque el estrés crónico genera ineficiencia reproductiva. El encaste y cuidar el parto y la supervivencia de las crías. Es decir, nosotros nos vamos a enfocar en el encaste, pero no hay que olvidar que el cuidado de la gestación y el cuidado del parto forma parte de la cosecha del programa de encaste. No pueden dejarlo de lado. Hay principios fundamentales que vamos a repasar que en la clase de ahora, principios fundamentales de la biología reproductiva de los caprinos. Son poliéstricas estacionales, su temporada reproductiva varía el inicio y término en función de las razas que ocupen el plano de alimentación que estén ocupando, pero esto lo medimos nosotros en SANEN solo midiendo los niveles de progesterona a lo largo del año. Por lo tanto, y sin efecto macho, o sea, sin influencia de los machos en el rebaño. Por lo tanto, esta es en la zona de Ñuble, esta es la estación reproductiva natural, sin ninguna influencia ambiental.
La pubertad, 5 o 6 meses, la duración del ciclo estral, 18 a 24 días, estro variable, dependiendo del ambiente que se mueva, el plano de alimentación, y si está asociado a monta o no. Momento de ovulación, por lo general, es una media, pero con bastante variación individual, y la duración de la gestación. Mientras que los machos, la misma reproducción estacional, parten un poco antes y terminan un poco antes que las hembras, o sea, sincronizan la reproducción de los machos para cumplir su rol de monta colectiva, parten antes y terminan antes. La pubertad, los mismos 5 o 6 meses, pero hay con bastante variación, por lo tanto, uno tiene que tener cuidado de los 3 meses en adelante. Un diámetro testicular, una espermatogénesis y una maduración epidimaria del orden de los 2 meses, de manera que todos los manejos tienen que ser, si uno quiere llegar con producción espermática de calidad óptima a la temporada de encaste, todos los manejos deben preceder este periodo de espermatogénesis y maduración epidimaria. La reserva espermática con los disponibles para eyaculado y una capacidad de monta que va a depender de la libido y de la capacidad de monta de la libido y la efectividad de la monta dependiendo de las características de los eyaculados. Eso es como introducción. Ahora me interesa que revisemos, en el caso de las hembras, estos temas. El ciclo estral se refiere a la función sexual de la hembra. Son poliéstricas estacionales, por lo tanto significa que hay varios ciclos estrales a lo largo de su temporada reproductiva. El ciclo estral es un intervalo de un estro al siguiente, y todos los eventos que sucedan en ese intervalo forman parte de los denominados ciclos estrales. Es una estrategia reproductiva. Por lo mismo, la fase estral está dirigida a optimizar la fecundación, como vamos a mirar, pero los requerimientos para optimizar la fecundación son diferentes a los requerimientos para optimizar el establecimiento de la gestación. Por lo tanto, en el mismo tracto genital se tiene que producir esa modificación funcional y lo hace a través del cambio endocrino que se produce en postovulación, guiado por la progesterona. O sea, genera ese ambiente progestación. Si el individuo queda gestante, se frena esa reproducción. Si el individuo no queda gestante o no es sometido a encaste o reproducción, esa función luteal es eliminada y vuelve a presentarse una nueva fase estral para volver a tener una oportunidad de reproducción. Básicamente es un sistema optimizado para dar oportunidades de reproducción al individuo. Todo esto sostenido por un metabolismo energético apropiado, que va a estar monitoreado en forma permanente, como lo vamos a mirar, de manera que ustedes no van a poder obviar. Bajo ninguna circunstancia van a poder obviarlo, porque los controles de calidad son en todos los momentos en la cabra y en el ovino. En el caso del bovino, tienen que suceder cosas muy graves como para perder una gestación por un problema metabólico, por una insuficiencia energética. En el caso de la cabra y la oveja no es así. Se pueden perder en cualquier momento de la gestación. Por lo tanto, es un primer tema que ustedes deben considerar en los programas de reproducción. Fase estral, entonces, profecundación, fase luteal, progestación. Lo que ustedes ven acá son las modificaciones. Esto probablemente ustedes lo hayan visto en ciclos estrales del bovino. Esto podría ser perfectamente compatible. Nosotros hemos seguido la dinámica folicular en cabra, y una cabra de 2 ondas de desarrollo folicular es el equivalente a una de 2 ondas del bovino. De manera que lo vamos a ocupar con este fin. Lo que ustedes ven acá son las ondas de desarrollo folicular que están asociadas con la reproducción de los individuos, el control de ese ciclo reproductivo. Lo que ustedes ven acá en azul son los perfiles de progesterona.
Esto es un ciclo estral, desde un estro hasta el siguiente. Y por lo tanto, la fase folicular, la fase pro-fecundación, es esta fase que ustedes ven acá. Es decir, desde que se elimina el cuerpo lúteo hasta que se produce una nueva ovulación. Esa es la fase folicular del ciclo y está destinado a dar oportunidad al individuo de fecundar, como vamos a mirar. Esta fase folicular es inducida por una luteólisis, y esa luteólisis, esa destrucción del cuerpo lúteo, que está asociada a esa caída de progesterona, es inducida por folículo ovario. Por lo tanto, existe una buena sincronización entre el desarrollo folicular, la regresión luteal y la ovulación. O sea, no se producen las luteólisis en cualquier momento del desarrollo folicular. No puede suceder porque desde que se produce el reclutamiento de folículos para que desde ese grupo sacar los grupos que van a ovular, hasta que se produce la ovulación, el tiempo es restringido y si se alarga, se pierde fertilidad. Por lo tanto, existe una gran sincronización entre el desarrollo folicular, la luteólisis y la fecundación. Entonces, FSH, lo ven ustedes acá en rojo. La FSH no responde a niveles de progesterona, responde a estradiol e inhibina, por lo tanto, tiene su propio ciclo. Cada vez que se produce un alza de FSH, se produce un desarrollo folicular, porque es la responsable de reclutar esos folículos que van a finalmente experimentar ovulación. Esos folículos son todos FSH dependientes. Es decir, esta fase de desarrollo folicular se denomina fase de desarrollo folicular terminal, porque esta es la fase terminal del proceso de foliculogénesis que partió muchos meses atrás. ¿De acuerdo? Estos son folículos antrales medianos que responden estrictamente a la FSH. Por lo tanto, cada vez que se produce un alza de FSH, sale una cohorte de estos folículos, que en cabras son del orden de los 4, y de eso se progresa el folículo o los folículos que van a ovular. Ese desarrollo inicial es controlado por esa FSH, pero posteriormente, a medida que crece el folículo, el estradiol elimina, o sea, deprime los niveles de FSH, por lo tanto esos niveles de FSH caen, y el control del desarrollo folicular es LH dependiente. ¿Se fijan? Esta es la LH en verde, y la frecuencia de pulso de LH es crítica para sostener este desarrollo folicular. Aumentan los niveles de estradiol, alcanzado un nivel pic de estradiol, se genera un pic preovulatorio de LH y la ovulación. Esas son las modificaciones endocrinas que sostienen este desarrollo folicular. ¿Por qué se produce este aceleramiento en la frecuencia de pulso de LH, la secreción de LH? Eso se debe a que la secreción de LH es controlada por el hipotálamo, por un grupo de neuronas que se denomina en conjunto centro tónico, que involucra un generador, una neurona generadora de pulso de quispeptina que controla la neurona GNRH. Entonces, como producto de esta acción, van a salir pulsos de GNRH. Esos pulsos de GNRH son replicados como espejo por la LH, por lo tanto, cada pulso de LH es precedido por un pulso de GNRH. ¿De acuerdo? ¿Por qué se acelera? Porque la progesterona bloquea todo eso. Y cuando se bloquea, se reduce la frecuencia de pulso. Esa es la expresión. Por lo tanto, el folículo en presencia de progesterona no alcanza un desarrollo folicular terminal y no ovula. ¿De acuerdo? Caen los niveles de progesterona, se acelera la frecuencia de pulso porque ya no hay represión sobre el centro tónico y el desarrollo folicular termina. Entonces, hay un par de elementos interesantes acá. Uno, que lo vamos a mirar. Uno, que el estradiol folicular es relevante para la luteólisis.
2, que el desarrollo folicular está asociado a un aumento de producción de estradiol, y esa producción de estradiol va a definir la activación del pic preovulatorio de LH. Y 3, que esa frecuencia de pulso de LH, que es controlada por el centro tónico, es crítica para que se produzca ese desarrollo folicular terminal. ¿De acuerdo? Si ustedes bloquean por alguna razón, hay varias razones por las cuales se puede bloquear, esa frecuencia de pulso, bloquean esta ovulación. ¿De acuerdo? La fase folicular del ciclo y su regulación es el tema que vamos a mirar. El resultado en fertilidad, que es lo que nos interesa, va a depender de la competencia del folículo ovulatorio, es decir, el cómo este folículo evolucionó. Cómo no solo en la producción de estradiol, sino en la competencia ovocitaria para fecundación y desarrollo. O sea, son dos elementos que coexisten, pero que no necesariamente son similares. Es decir, ustedes pueden tener perfectamente ovulación, pero pueden ovular un ovocito incompetente, de baja fertilidad. En vaca ustedes probablemente conocen el tema, el tópico de folículos persistentes. Ustedes pueden generar ovulaciones de esos folículos persistentes, pero la fertilidad de esas ovulaciones es muy mala. Entonces hay dos elementos que coexisten, que son relevantes, pero que no son lo mismo. Y ese juego final es esta fase folicular. ¿No? Bueno. Entonces, el desarrollo folicular terminal va a determinar la producción de estradiol y la competencia ovocitaria para la fecundación, y eso es lo que tenemos que cuidar nosotros en el manejo de la reproducción. ¿Por qué el estradiol? Porque el estradiol integra eventos reproductivos que son necesarios para la fecundación. Gracias al estradiol, ustedes controlan la ovulación. El estradiol estimula la conducta sexual, que va a permitir la monta y asegurar los gametos masculinos para la fecundación. El estradiol promueve el transporte de ovocitos y espermatozoides al oviducto donde se va a producir la fecundación. Y el estradiol va a generar el ambiente oviductal que va a promover esa fecundación. Vamos a mirar esto con más detalle. Pero pusimos el contexto. Esta es la fase folicular del ciclo, y en los programas de sincronización de esto es lo que ustedes hacen. Ustedes tienen que programar la fase folicular. Sincronizan en realidad las fases foliculares. ¿De acuerdo? Para lograr sincronizar los gestos y las ovulaciones, sincronizan las fases foliculares. Decimos que el estradiol estimula la ovulación. El pic de estradiol genera ese pic de LH. Ese pic de LH es derivado de la acción del estradiol en las neuronas que conforman el centro tónico y el centro cíclico. Recluta todo el grupo neuronal quispeptina, o digamos el 70% de la neurona, dependiendo de la concentración de estradiol, y va a generar una tremenda liberación de GNRH, de varias veces la concentración de un pulso. Aquí ven 2 a 4 picogramos de GNRH contra más de 100 picogramos de GNRH. Se fija, muchas veces sobre la concentración de un pulso. Eso es estradiol netamente dependiente. Requiere niveles basales de progesterona, que no haya cuerpo lúteo. Si ustedes tienen cuerpo lúteo y quieren activar el centro cíclico, la progesterona se los va a bloquear. La única forma de inducir ovulaciones en estas circunstancias es bypaseando el centro cíclico y inyectando directamente GNRH. Entonces, la GNRH actúa directamente sobre la hipófisis y va a generar ese pico en un minuto. Pero en el caso natural, eso no sucede. Y por lo tanto, la activación del centro cíclico, de la actividad del pic preovulatorio de GNRH, que a generar un pic preovulatorio de LH, es derivado de ese estradiol. O sea, estradiol activa el centro cíclico y genera el pic de GNRH y LH
Y esa magnitud va a depender de la concentración del estradiol secretado, es decir, de la calidad del folículo o de los folículos que estamos induciendo a desarrollar. Decimos que el estradiol estimula la conducta sexual. El estradiol actúa sobre el sistema nervioso central, modificando circuitos neuronales que controlan, que generan conductas determinadas, de manera que señales que normalmente no generan reacciones en los individuos o generan señales provenientes del macho, que no necesariamente generan reacciones en la hembra y que por lo general generan escape de la hembra, es decir, la hembra arrancan del macho, ahora son procesadas para conducir a la cópula. Es una cadena conductual que va a conducir a la cópula. Ese estradiol, esa conducta sexual, es cadenada por estradiol. En ausencia, o sea, en presencia de progesterona, eso no se produce. Por lo tanto, deben remover la fuente de progesterona para que el estradiol pueda ejercer esa acción. A mayor concentración de estradiol, mayor número de cabras van a expresarse esto. Y entre el inicio del estro y el pic preovulatorio. Por lo tanto, la calidad del desarrollo folicular es importante para lograr estos resultados. ¿Qué buscamos? Básicamente, que la ovulación se asocie al depósito y transporte de espermatozoides al oviducto. Ustedes ven acá, en general, el macho va a ejercer patrones de conducta. Por lo general, la hembra está llamando la atención, movimiento de la cola, actividades conductuales, se fijan, grupos sexualmente activos en torno al macho. Y la tolerancia de la monta es lo que marca el estro, por su asociación con la ovulación. ¿De acuerdo? Nosotros, este es un grupo que fue sincronizado, y para no andar buscando los números de los crotales, la hembra en calor y removerlas del grupo, las marcamos en el flanco para facilitar eso. Entonces sabemos que la 8 corresponde al crotal tanto. Este macho, usamos esta estrategia, que es un macho físicamente chico, perdón, es un macho chico, entonces no, el señor no, perdón, el señor no tiene no tiene la oportunidad de eyacular. ¿Se fijan? Monta, pero no tiene la capacidad física de introducir el pene. Tiene buena liga, entonces es una manera de detectar la hembra. Después se remueve y se monta con los machos que pretenden, pero no desgastamos a los machos que estamos ocupando para montar. El estradiol facilita el transporte de gametos al oviducto, tanto de ovocitos como de espermatozoides. Por lo general, las acciones del estradiol en el tracto genital conducente a este transporte de espermatozoides hacia el oviducto y de ovocitos desde el ovario hacia el oviducto son bastante similares. Todas están asociadas a un aumento de irrigación, por eso ustedes van a encontrar hiperemia en la mucosa y lubricación. Está siempre asociado a aumento de la ciliación y el bateo ciliar. Es una secreción, estimula esa secreción epitelial mucosa y la hidrata, de manera que las secreciones epiteliales son más fáciles de sostener el movimiento espermático. Y contribuye con un aumento de la actividad contráctil de la musculatura lisa, que a principio del estro, porque existen marcapasos en la base del cuerno uterino hacia el oviducto, las contracciones musculares van en esta dirección inicialmente, y después se activan los marcapasos a este nivel de la unión uterotubaria y bajan hacia la cervical. Esto permite mover los espermatozoides hacia arriba, y esto va a limpiar el útero
antes de la llegada de los embriones. Estos son el oviducto es el punto donde se va a producir la fecundación. Y si se acuerdan, el oviducto es de, qué sé yo, 20 centímetros de longitud. Tiene una unión al útero que se denomina istmo, que tiene particularidades, una musculatura muy fuerte. El punto donde se produce la fecundación y el desarrollo del embrión es la ámpula y el infundíbulo, cada uno preparado para cumplir su función. Si uno los pone en versus en el istmo, los resultados de la ámpula van a ser mejores que en el istmo. Pero la función del istmo es de reservorio espermático, o sea, su función es especializada en esa área. Es básicamente frenar ese movimiento y después sincronizar ese movimiento con el proceso ovulatorio, o frenar el movimiento de los embriones hasta que el útero esté preparado para recibirlo. Son funciones muy específicas. Como la fimbria, como el infundíbulo, su función es barrer sobre la superficie del ovario para capturar el ovocito fecundado y llevarlo al oviducto a través de la fimbria. ¿Se fijan? Si uno quisiera mirar la estructura del oviducto, en general comparten esta figura, o sea, una mucosa limitada por un epitelio cilíndrico con un nivel de ciliación que es máximo nivel de infundíbulo y mínimo nivel de istmo, por las funciones que tienen, pero con una pared muscular máxima a nivel de istmo y mínima a nivel de infundíbulo. Son diferentes funciones. Si uno lo mira histológicamente, por ejemplo, el istmo, ustedes ven acá, y no sé si puedo mover esta, no sé. Ustedes ven acá un epitelio cilíndrico ciliado, en los cilios. Las células no ciliadas son secretoras de mucus. La pared muscular es muy gruesa. En una fase estrogénica, esto está deshidratado por el corte y el barrido. Entonces se deshidrata. Entonces esto es una superficie potencial, un lumen potencial, ¿ya? Si usted, en fase folicular esta musculatura está contraída. Las secreciones epiteliales son mucosas y hay descamación epitelial, entonces cierran el lumen. Entonces los espermatozoides son retenidos, estos espermatozoides que están atrás, que se los tienen que imaginar, son retenidos en esta superficie, como miren. La ámpula es muy diferente al istmo, ¿se fijan? Es otra superficie mucho más plegada, con mucho menos musculatura, ¿se fijan? La musculatura comparada con esto. Una actividad secretora muy intensa y muy especializada, que promueve la función espermática y promueve el desarrollo embrionario temprano. Y el istmo, el infundíbulo, con fimbria, con mucha actividad ciliar, que barre esta superficie ovárica y que permite que el ovocito que es liberado al momento de la ovulación sea rápidamente capturado y llevado al oviducto. Demora minutos. Gracias a que la erección asociada al aumento de irrigación permite que la fimbria cubra el ovario y la actividad ciliar asociada al mismo estradiol barre esa superficie y lo lleva en dirección al oviducto. Entonces, para el transporte del ovocito, entonces, el estradiol promueve toda esta actividad ciliar en función de capturar y mover los ovocitos a la ámpula. Si ustedes ven acá, por ejemplo, se fijan, este es el ovocito con el cúmulus
con las células del cúmulo oóforo asociadas que se expandieron para facilitar la captura. Si ustedes removieran, por ejemplo, esta célula de la granulosa, las células de la fimbria, los cilios de la fimbria no podrían capturar el ovocito. En cambio, como es viscosa esta superficie, que ustedes ven acá, aquí tiene una presentación de lo que sucedería en la fimbria. Esta es la matriz y el ovocito del cúmulus, es la célula del cúmulus asociado al ovocito. ¿Se fijan? Y esa actividad ciliar, como ha avanzado la tecnología, han puesto microcámaras en oviductos de vaca, por ejemplo. Y ustedes ven acá, perdón, ahí se fijan cómo se mueve ese pateo ciliar asociado a la célula de la fimbria, a la superficie epitelial del infundíbulo. Mira el nivel de flujo que generan, que facilita el movimiento del ovocito. Y de espermatozoides también. ¿Se fijan? Entonces, toda esta fase en el caso del ovocito, a capturarlo de la superficie oviductal, de la superficie ovárica, y trasladarlo al oviducto. Y rápidamente los espermatozoides que están retenidos en el istmo se mueven en dirección a la ámpula para generar esa fecundación. Entonces, el transporte espermático al oviducto tiene que cumplir dos funciones. Uno, asegurar que los números espermáticos que llegan al oviducto sean lo suficientemente altos como para producir una fecundación oportuna y suficientemente bajos para evitar que los mecanismos que tiene la fecundación poliespermática, que genera degeneración, puedan operar e impidan esa fecundación poliespermática. ¿De acuerdo? Y esa estrategia es súper efectiva. Los espermatozoides se mueven en concentraciones de varios millones, centenares de millones a nivel. Son eyaculados en el fondo vaginal. El proceso uretral, bien desarrollado en caprino y ovino, baña todo el orificio cervical de manera seminal hacia el canal cervical y después al endometrio y se dirigen al oviducto. Y son retenidos a nivel de istmo, pero enfrentando una resistencia bastante fuerte a nivel cervical y endometrial. O sea, no es fácil el rol, o sea, no es fácil la tarea de los espermatozoides de llegar al oviducto. Por de pronto, tienen un flujo epitelial, un flujo mucoso desde el cervix, que es abundante en la cabra, como también lo es en la vaca, más abundante que en la oveja. El estradiol aumenta la secreción de mucus. Se secreta como gránulos o como glóbulos de 1 micrómetro aproximadamente, que van coalesciendo y generando esta fibra, que son en realidad mucina, que no es soluble, pero que es abundante durante la fase folicular, y no solo abundante, sino muy hidratada, de manera que los espacios entre las fibras es mayor que en una fase luteal. Y los espermatozoides deben pasar a través de estos espacios de menor resistencia. Si ustedes le ponen un muco epitelial de una fase luteal o un espermatozoide, no lo pueden atravesar. Entonces, todos aquellos espermatozoides que tengan problemas de migración, movimiento flagelar alterado, etc., esos se todos para afuera. Son eliminados caudalmente por este mucus, que es bastante intenso. Y por lo mismo, los espermatozoides deben moverse rápido del pool seminal a nivel de vagina hacia el canal cervical. ¿Se fijan? Esta es las criptas endocervicales, atrapan una cantidad, el muco elimina otra gran cantidad. Es decir, este solo paso del espermatozoide a través
canal cervical genera una reducción de más de 100 veces de la concentración espermática que fue eyaculada a nivel de fondo vaginal. Pero en el endometrio tampoco la tienen fácil los espermatozoides. Migran sobre el muco epitelial, pero tienen la salida de la glándula endometrial acá. Y además, porque son células que son reconocidas como extrañas por el sistema inmune, son atacadas por los polimorfos nucleares. ¿De acuerdo? Entonces, no solo son atrapadas un porcentaje de estos espermatozoides por la glándula, por la salida de la glándula endometrial, sino además son atacados por polimorfos nucleares. Y si ustedes observan un muco cervical de cabra, al principio del estro es transparente, pero hacia el final del estro ustedes lo van a notar mucho más opaco. Y es producto de esta activación del sistema inmune e incremento de los polimorfos nucleares. Reaccionan rápidamente, fagocitando. Por eso los espermatozoides deben moverse rápido hacia el oviducto, pasando por el endometrio. En el oviducto, en el istmo, tienen un paraíso. Ahí los neutrófilos no lo atacan e inhibía la actividad fagocitaria. Y el ambiente en el istmo es muy pro sostenimiento de su funcionalidad. Entonces los espermatozoides están bien en el istmo, pero deben fijarse al istmo para que no sean eliminados, si no van a ser eliminados. Entonces aquí tenemos el cervix, el endometrio, la salida de la glándula endometrial, y los amigos de los espermatozoides, los señores neutrófilos, que además eliminan toda la contaminación asociada al eyaculado. Es colonizar ese oviducto, el istmo oviductal. Fíjese lo que sucede con esta reducción, con este esfuerzo en llegar al oviducto. Son 3.000 o 1.000 millones de espermatozoides de un eyaculado ovino corriente, que ha tenido un número de montas previamente. Al istmo llegan 4.400 de los 1.000 millones. Y a la ámpula entran en decenas, en números que se pueden contar con la mano. Esto porque se demora un par de minutos en que se activa que se produce la fecundación y se activan los mecanismos de control de poliespermia. Entonces, si llegan muchos espermatozoides, el control de poliespermia se hace inefectivo y se produce la poliespermia. Entran más de un espermatozoide. Los espermios supernumerarios van a finalmente matar a los ovocitos. Por lo tanto, debe controlarse los números que llegan al ámpula. Es muy efectiva el proceso de control y selección de espermatozoides. Entonces, ¿qué necesita el espermatozoide para llegar acá, al istmo, a colonizar el istmo? Básicamente su movimiento activo. No funciona aquí, no funciona acá. Voy a escapar de este enlace. ¿Se fijan? Este espermatozoide no tiene ninguna posibilidad de colonizar el oviducto. Este espermatozoide sí. El movimiento activo al que ustedes conocen a los análisis espermáticos de movimiento progresivo, ese es crítico para moverse a través del tracto genital y colonizar el oviducto. No es suficiente para avanzar después en el oviducto, de intensificar su patrón de movimiento. Este es el movimiento flagelar activo, y es lo que evalúan ustedes cuando hacen un análisis de espermatozoides para ver qué potencial de colonizar el oviducto tiene. Si muestra el movimiento espermático del espermatozoide anterior, el eyaculado es muy malo. Si es principalmente conformado por este tipo de espermatozoides, entonces el eyaculado llega al oviducto
al istmo y se fijan en la superficie del epitelio a nivel de istmo. Fíjense ustedes. Esa fijación es bastante fuerte para resistir la actividad ciliar y los flujos de muco. Con el proceso de capacitación espermática, esa superficie se modifica y como se ha producido la ovulación, probablemente la progesterona derivada del cambio esteroidogénico del folículo abre el lumen oviductal y por lo tanto esos espermatozoides empiezan a migrar con otro patrón de movimiento a través de la ámpula. Pero este es el primer objetivo, colonizar el istmo para sostenerse previo a la ovulación. Aquí tenemos una imagen de un grupo de espermatozoides de rumiantes fijado a nivel de superficie epitelial. Estamos dejando al espermatozoide aquí. Y esto, el estradiol, lo promueve en la fase folicular gracias a esa capacidad de estimular las secreciones mucosas, hidratar la actividad contractil del músculo, etc. En resumen, entonces, en el movimiento del espermatozoide al oviducto, el canal cervical y el útero son las principales barreras genitales a la migración. La eliminación de espermatozoides genera gradientes de concentración a lo largo del tracto genital, que finalmente permite un ingreso limitado de espermio a la ámpula. Ya es limitado los que llegan al oviducto. ¿Se imaginan ustedes entonces, cuando inseminan una cabra, este fenómeno va a producirse también a ustedes? Claro, avanzan un poco más porque dejan el eyaculado o en el canal cervical o en el útero, no en el fondo vaginal. ¿De acuerdo? Pero los números espermáticos que están hablando, por lo general, los resultados en Francia, etc., se hablan de números espermáticos de los 100 millones, son bastante más que los miles que llegan al istmo. Igual se va a producir esa eliminación caudal de espermatozoides o esa eliminación por fagocitosis. Se necesita todo un tiempo mínimo de entre 8 a 12 horas para colonizar el reservorio oviductal. Y solo participará una subpoblación de los espermatozoides que llegaron y colonizaron el oviducto. Pero no solo colonizaron los oviductos, sino además les tocó moverse justo cuando se produjo la llegada del ovocito. Entonces, un espermatozoide con mucha suerte. Finalmente, el estradiol estimula la fecundación porque promueve un ambiente físico-químico que facilita la capacitación espermática y la interacción de gametos. Si ustedes observan en el oviducto, se han seguido ese ambiente bioquímico, el oviducto en fase estrogénica genera condiciones para capacitar espermatozoides. En fase luteal, ustedes tienen condiciones parecidas, pero con mucho menos eficiencia. Y lo mismo con la interacción de gametos. Pero además promueve la maduración ovocitaria que capacita a los ovocitos también para la fecundación. Esa misma capacitación que existe en los espermatozoides existe en el ovocito. Y en el último tiempo se ha observado que es muy crítica para lograr una fertilidad de la ovulación. Ustedes ven acá, el espermatozoide en un reservorio, este es el ambiente donde se van a mover en la ámpula, van a requerir. Esto está lleno de secreción viscosa epitelial, de muco epitelial. Por lo tanto, la intensidad del movimiento fragilar tiene que ser mucho más fuerte que la hidratada atrás, en el tracto genital tubular. Aquí es otro patrón de movimiento que se necesita. Si los espermatozoides llegan con movimiento activo a este nivel, no entran al ámpula, no progresan hacia el ámpula, hacia el ovocito. Ustedes ven acá el cúmulus rodeando al ovocito, aumentando la superficie de intercambio y facilitando la interacción con los espermatozoides. ¿De acuerdo? ¿Qué es la capacitación espermática? Básicamente una fase de
de modificación funcional de los espermatozoides, porque el espermio que fue eyaculado tuvo que resistir otras condiciones diferentes a las que se necesitan para lograr interactuar con el ovocito. Por lo mismo, la eyaculación lo que hace es proteger la superficie espermática, dándole estabilidad al plasmalema. Es como un atleta, por ejemplo, siempre doy este ejemplo a nuestros estudiantes. Un atleta, previo a una competencia, usa un buzo para precalentar, pero para correr necesita sacarse ese buzo, para efectuar cualquier deporte, necesita sacarse ese buzo antes. Bueno, este buzo debe ser eliminado para exponer las estructuras espermáticas que van a interactuar con los espermatozoides. Ese es el proceso de capacitación. Pero además, el cambio del plasmalema además genera una forma de moverse diferente, de mucho más potencia. Y esa se denomina hiperactivación del flagelo. Y es esencial para moverse en la ámpula y después para penetrar la zona pelúcida del ovocito. Por lo tanto, la capacitación es crítica para lograr la fecundación, para lograr espermios que interactúen con los ovocitos. Es bastante rápida en caprino, pero la estrategia acá, a nivel de reservorio ductal, es que como son una población muy heterogénea de espermatozoides, se van capacitando de forma diferente. Entonces, siempre hay movimiento de espermatozoides desde el istmo hacia la ámpula en este periodo peri-ovulación. En resumen, entonces, movimiento de espermatozoides, llegan estos espermatozoides al istmo con un movimiento activo. Se capacitan en el nivel de istmo, cambian la superficie espermática y tienen otro patrón de movimiento, entonces ámpula e interactúan con la zona pelúcida del ovocito. La zona pelúcida tiene receptores para espermatozoides, de manera que fija el espermatozoide y le induce la reacción de acrosoma. O sea, el acrosoma, o sea, las enzimas acrosomales que están contenidas en este saco acrosomal, digieren la superficie y gracias a este movimiento penetran la zona. Esta reacción de acrosoma que se denomina. Además genera un cambio en la zona ecuatorial del espermatozoide, que le da características fusogénicas a la membrana, de manera que al interactuar con la membrana ovocitaria, se pegan y se fusionan. En circunstancias normales, esto no podría producirse. Se podrían acercar las membranas plasmáticas del espermatozoide y del ovocito, pero el glicocáliz lo impediría y la actividad física de los lípidos asociados a la membrana le impedirían este contacto físico con capacidad de fusionarse. Tiene que producirse un caos a nivel de lípido para que se produzca esa fusión. Y ese caos lo generan estos cambios en la zona ecuatorial, producto de la reacción de acrosoma. Esto que ustedes ven acá es la interacción de gametos con espermatozoides. Se fijan acá, nosotros, este es un test, se llama test de penetración de zona pelúcida intacta. Eliminamos los mecanismos, matamos a los ovocitos, contraemos el citoplasma de los ovocitos, de manera que el espacio perite, y contamos los espermatozoides que entran. Como no opera los mecanismos de poliespermia, entonces asociamos los números de espermatozoides con eficiencia de la fecundación. ¿De acuerdo? Acá esto con teñidos con fluorescencia. Acá mirado con contraste de fase. Interacción de gameto y fecundación. También promovido por el estradiol. Pero producida la fecundación, los requerimientos para sostener esa gestación son completamente diferentes. Si el útero
el útero era activo en actividad mecánica, activo en actividad secretora epitelial, activo en actividad ciliar, activo en fagocitosis. Todo eso debe cambiar. Y debe inhibirse todo, cerrar por de pronto la actividad mecánica del útero, reducir la actividad secretora epitelial, cambiar la actividad secretora del endometrio. Y todo eso se produce para generar ahora el establecimiento de la gestación después de la fecundación. Eso está bajo control, se denomina fase luteal. Es una función sexual destinada a establecer esa gestación. Los niveles de progesterona, aunque inicialmente no tienen influencia directa sobre los embriones, generan una interacción, modifican la interacción embrión-endometrio, que contribuye al éxito del establecimiento de la gestación. ¿Se fijan? La fase luteal. Entonces, la fase luteal se refiere al periodo que va desde la ovulación hasta la regresión luteal siguiente. Implica el desarrollo del cuerpo lúteo, un cuerpo lúteo maduro, ya con nivel de progesterona máximo, hasta la eliminación de ese cuerpo lúteo si el individuo no queda gestante. El objetivo de esta fase luteal es promover todas las funciones sexuales que permitan el establecimiento de la gestación, desde bloqueo de la actividad sexual de la hembra o fecundación que tiene el tracto genital, para cambiarlo a un pro-gestación. El desarrollo luteal es estrictamente dependiente del pic preovulatorio del LH, y este pic ovulatorio del LH, ya lo vimos, es estrictamente dependiente de los niveles de estradio folicular. Por lo tanto, ustedes empiezan deben conectar este desarrollo luteal con la calidad del desarrollo folicular. ¿Por qué es estrictamente dependiente? Por de pronto cambia la esteroidogenesia del folículo, ya no produce más estradiol el folículo. Inmediatamente después del pic, en pocas horas, el estradiol cae y el producto final es progesterona. Se bloquean las enzimas que metabolizan la pregnenolona hacia estradiol para llevarlo directamente a progesterona. Entonces ya no hay más estradiol circulando, no hay la función folicular preovulatoria, ya no está presente en la ovulatoria. Luego se acaba la proliferación celular, que era muy activa durante la fase folicular. Los folículos crecían rápido gracias a la mitosis de los diferentes tipos celulares que conformaban el folículo. Acá ya no hay más mitosis, se bloquea la mitosis. Por lo tanto, el cuerpo lúteo se desarrolla sobre los números celulares que llegaron con el desarrollo folicular. ¿De acuerdo? Por lo mismo, el tamaño folicular va a influir en el tamaño luteal subsiguiente. No es particularmente crítico, pero es importante. Las células de la granulosa y las células tecales cambian su función, se diferencian. Se diferencian, luteinizan. Se luteinizan hacia células luteales grandes, en el caso de la granulosa, y células luteales chicas, en el caso de las tecales, que tienen funciones diferentes. Por lo demás, la célula de la granulosa y la teca también lo tienen. Genera una hipertrofia celular. El cuerpo lúteo crece por hipertrofia celular, no por número celular, por hipertrofia celular. Y una cosa muy importante, el establecimiento de una red vascular. La red vascular es una de las razones por qué el cuerpo lúteo es tan interesante para la gente que estudia los tumores. La red vascular es intensa. O sea, cada célula está asociada a un capilar. El 90% de la sangre que llega al ovario al cuerpo lúteo.
Por eso en los tiempos, yo ya me recibí con la presencia de prostaglandina en el mercado. Pero antes de nosotros, la eliminación de los cuerpos lúteos era con el dedo, era una enucleación, le llamaban. Y se morían de vez en cuando vacas producto de hemorragia intensa. O sea, hacían la necropsia y está lleno de sangre, producto de lo que se denomina enucleación. Hoy día hacer una enucleación no es, uno puede perseguirlo por maltrato animal. No es justo. Esta lámina, la tengo aquí, es para vincular el desarrollo folicular con el PIC del LH y el desarrollo luteal subsiguiente. Entonces, todas estas modificaciones dependen de las características del desarrollo folicular terminal y del PIC preovulatorio del LH. La progesterona actúa sobre estimula la expresión de una diversidad de genes que tiene un impacto muy determinante en el desarrollo del embrión. Es decir, partamos por abajo. Reducciones en los niveles de progesterona están asociadas a expresión génica aberrante y alteraciones en el desarrollo del concepto y mortalidad embrionaria. ¿De acuerdo? En especies como la cabra, en que el cuerpo lúteo se mantiene durante toda la gestación, es muy importante los niveles de progesterona luteal. Por lo tanto, uno tiene que cuidar el desarrollo folicular para promover ese desarrollo luteal subsiguiente. Las acciones de la progesterona son determinantes en el desarrollo del embrión y todas sus acciones son a través de las secreciones endometriales, a través del histotrofo. El histotrofo es una secreción glandular del endometrio que se suma a la secreción epitelial del endometrio, que tiene un efecto muy determinante en el desarrollo del concepto. Si ustedes administran progesterona, generan elongación del embrión. Lo hemos visto. En el embrión in vitro, si ustedes inyectan progesterona, por ejemplo, post-transferencia, los que tienen progesterona administrada son siempre más grandes que los que no los tienen. Pero el efecto en la fertilidad final, en términos de tasa de gestación, solo cuando administra progesterona temprano y no muy temprano, entre los días 4 y 7, influye positivamente sobre la supervivencia embrionaria, sobre el establecimiento de la gestación. Entonces, progesterona es crítica, porque controlan el desarrollo del embrión a través de la secreción del histotrofo. Y el histotrofo, que ustedes ven acá, el embrión y las secreciones del histotrofo, es un cóctel de la activación de muchos genes que influyen en la interacción entre el embrión y el endometrio. Ustedes pueden siempre van a tener histotrofo, pero la calidad del histotrofo va a modificarse en función del metabolismo del individuo. Por eso tienen que cuidar la gestación. ¿Y qué pasa si el individuo queda gestante o no queda gestante? Ustedes lo pueden seguir con la progesterona. Si ponen, por ejemplo, miden progesterona el día 21 o 22, van a encontrar, si tienen progesterona alta en animales que fueron inseminados, lo más probable es que estén gestantes. Y si tienen progesterona baja, lo más probable es que no hayan quedado gestantes. O sea, en presencia o ausencia de cuerpo lúteo determina los niveles de progesterona. Si se gesta, es necesario mantener ese cuerpo lúteo por toda la gestación en la cabra. Si no queda gestante, es necesario que regrese ese cuerpo lúteo para darle otra oportunidad de reproducción. ¿De acuerdo? Si se gesta, tenemos que bloquear la luteólisis cíclica, que es la estrategia que tiene el individuo, para dar otra oportunidad de regresión. ¿De acuerdo? Luteólisis. Por lo tanto, hay que bloquear esa luteólisis. Pero si no queda gestante, entonces esa luteólisis debe operar. Y lo hace a través de la secreción de prostaglandina F2 alfa endometrial, como vamos a realizar. ¿Cómo se controla la producción de prostaglandina desde el endometrio? Esto es una célula endometrial, epitelial, porque la prostaglandina se produce en el epitelio del endometrial, no en el estómago, no en la mucosa.
tiene receptores para oxitocina, y la oxitocina es la que genera la activación de la fosfolipasa, que permite la producción de prostaglandina a partir de ácido de fosfolípido, ácido araquidónico, prostanoide. ¿De acuerdo? Esa prostaglandina F2-alfa es secretada a la circulación. Ese receptor para oxitocina, que es el que activa la fosfolipasa y la prostaglandina sintetasa, esa oxitocina, los receptores para oxitocina, es decir, la sensibilidad de la célula endometrial a las oxitocinas, es inducida por estradiol. El estradiol lo promueve. Por eso es el vínculo entre folículo y reacción de la célula endometrial a la oxitocina, luteólisis. Ese vínculo. La progesterona lo inhibe. La progesterona impide los receptores para estradiol a nivel de célula endometrial y también lo hace para receptores para oxitocina. De manera que en presencia de progesterona, la célula endometrial es insensible a las acciones del estradiol y oxitocina. ¿Por qué se produce ese cambio? Es porque esa actividad inhibitoria de la progesterona es transitoria. Al cabo de 12 días aproximadamente, deja de tener esa acción inhibitoria. Entonces el estradiol folicular empieza a promover la síntesis de receptores para oxitocina. Y en la célula endometrial empieza a ser sensible a la oxitocina. Inicialmente oxitocina hipofisiaria y posteriormente oxitocina de origen luteal. Entonces cada vez que se une la oxitocina al receptor, se activa el circuito metabólico que va a culminar con la liberación de prostaglandina. Esa liberación de prostaglandina es hacia el drenaje venoso. Y como ustedes se acuerdan, existe una vinculación física entre los vasos uterinos y la arteria ovárica. De manera que existe un potencial de transferencia de prostaglandina drenada desde el endometrio hacia el torrente arterial, hacia lo que va en dirección al ovario. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cada pasaje por el pulmón, por la sangre venosa pulmonar, inactiva la prostaglandina que es secretada del endometrio. Por lo tanto, no podría llegar por vía sistémica al ovario. Por eso tiene que producirse esa transferencia. Ustedes ven acá, este es el ovario, esta es la arteria ovárica, estos son las venas ováricas, venas uteroováricas. Fíjense la vinculación física. Entonces se produce, vienen unos señores con un tubo, van a hacer un lo que pasa es que son un ruido muy grande. Existe esa vinculación física entre los vasos arteriales y venosos. Entonces las prostaglandinas que es drenada a través de las venas son transferidas a la arteria a través de un mecanismo de contracorriente apoyada por proteínas transportadoras de prostaglandina. ¿De acuerdo? La eficiencia no es muy alta, un 3% de prostaglandina que se mueve a través del torrente venoso es transferido al torrente arterial. Entonces, para poder generar concentraciones activas de prostaglandina, es necesario que haya pulsos de prostaglandina, y eso lo permite la oxitocina. Si ustedes bloquean la oxitocina, no se van a generar esos pulsos de prostaglandina, y por lo tanto, cualquiera sea la prostaglandina que se secrete en el endometrio, no van a lograr concentraciones efectivas en los vasos arteriales ováricos para generar esa luteólisis. Es muy importante
ese pulso de prostaglandina. ¿Qué hace la prostaglandina en la célula luteal? Se une a las células luteales grandes, sus receptores, y genera los mecanismos son bastante parecidos a cómo se activa la producción de prostaglandina a nivel de célula endometrial. Los mismos receptores, la misma fosfolipasa, pero actúa directamente sobre la producción de progesterona a partir de colesterol, bloquea el movimiento de esteroles hacia la mitocondria, de colesterol hacia la mitocondria, porque bloquea no solo los transportadores de colesterol, sino la proteína STAR en la mitocondria. Por lo tanto, ese efecto es muy agudo, pero además, a través del inositol trifosfato, genera apertura de canales, que es una señal de apoptosis. Entonces genera supresión de la síntesis de progesterona y genera apoptosis. Pero además genera liberación de oxitocina que estaba almacenada en el citoplasma. Esa oxitocina va hacia el torrente sanguíneo y genera la liberación de prostaglandina endometrial. ¿De acuerdo? Entonces, la luteólisis se refiere a la regresión estructural por apoptosis y funcional, o sea, producción de progesterona, derivada de prostaglandina febosal. Por lo tanto, la prostaglandina deja de actuar, la progesterona deja de actuar inhibitoriamente sobre el eje reproductivo y se activa una nueva fase folicular. Esa fase folicular que ustedes van a activar en sus programas de sincronización de esto. ¿Se fijan? Estos pulsos de prostaglandina, de oxitocina, perdón, se tienen que producir esos pulsos. Se producen entre 5 a 8 pulsos en un lapso de unas 48 horas y generan la regresión completa del cuerpo estructural del cuerpo. Si ustedes no logran, por ejemplo, con una subdosificación de prostaglandina, no logran generar estos pulsos, se produce la caída de progesterona, pero como no se produce la regresión estructural, se recuperan los niveles de progesterona y por lo tanto no se produce esa luteólisis. Tienen que ir por dosis efectiva y generar este feedback positivo entre oxitocina luteal y prostaglandina endometrial. Por lo mismo, el incremento de los niveles de prostaglandina va a generar esa regresión luteal. Yo decía, ¿por qué se vincula el desarrollo folicular con la producción de prostaglandina? Por lo que les mencionaba. El estradiol genera los receptores para oxitocina a nivel de célula endometrial, de manera que cuando se produce esa pérdida de efecto feedback negativo de progesterona, entonces empieza a aumentar los niveles de receptores para oxitocina gracias a este estradiol y se produce esa luteólisis. Aumenta la frecuencia de pulso del LH y se acelera ese desarrollo folicular y se produce la ovulación. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si el animal queda gestante? Básicamente, estos embriones elongados, entre los días 15 y 25, generan una liberación de un interferón tau, que tiene acciones inhibitorias sobre la expresión del estradiol. Por lo tanto, al no existir la posibilidad de sensibilidad de la célula endometrial a oxitocina, entonces no se producen esos pulsos de prostaglandina y por lo tanto el cuerpo lúteo, aun cuando la prostaglandina endometrial se sigue produciendo y muy activamente producto de este mismo interferón, no se producen esos pulsos porque suprimió la oxitocina. Por lo tanto, al no haber estos pulsos,
no alcanza concentraciones efectivas en el torrente arterial a nivel ovárico, y por lo tanto el cuerpo lúteo se mantiene. Además, el interferón tau protege el cuerpo lúteo. Por lo tanto, ustedes requieren de, si quieren inducir regresiones luteales en individuos gestantes, ustedes requieren más prostaglandina que la que requieren para un individuo no gestante, producto de esta protección del interferón tau sobre el cuerpo lúteo de gestación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sucede, si el individuo queda, va a generar expresión de receptores para oxitocina y por lo tanto pulsos de prostaglandina y por lo tanto regresión luteal. Si el animal queda gestante, el interferón tau va a eliminar esos receptores para oxitocina y por lo tanto no va a haber esos pulsos de prostaglandina feosa alfa, no van a alcanzar concentraciones efectivas en el torrente arterial y por lo tanto el cuerpo lúteo se preserva. Entonces, eso se denomina reconocimiento materno de gestación, porque se preservan los niveles de progesterona. La primera señal de gestación es el atraso al próximo estro, porque se bloqueó la fase folicular. Entonces, el interferón tau producido por el embrión entre los 10, 15 y 25 suprime esa producción pulsátil de prostaglandina feosa alfa, impidiendo esa luteólisis cíclica y manteniendo esta producción alta de progesterona, que es crítica, esencial para el sostenimiento de la gestación. En resumen, entonces, la cabra es una especie poliéstrica estacional. Vamos a ver en la tercera clase cómo la estacionalidad influye en la ciclicidad reproductiva de los individuos. Durante la temporada reproductiva presenta ciclos estrales recurrentes cada 18 a 24 días de duración. El ciclo puede dividirse en una fase folicular y luteal, separadas por ovulación y luteólisis. Está destinada a la fecundación y está destinada a establecer la gestación. La fase folicular está bajo control de estradiol folicular, que optimiza las posibilidades de fecundación, como hemos visto, mientras controla la contaminación microbiana asociada a la eyaculación, gracias a esa capacidad de un endometrio de actuar más efectivamente en el sistema inmune innato, es activado con más eficacia que durante una fase luteal. La fase luteal está bajo control de progesterona y promueve el ambiente uterino para el establecimiento de la gestación, como también acabamos de ver. Si la cabra queda gestante, se frena la actividad sexual, manteniendo el cuerpo lúteo de gestación. Si la cabra no queda gestante, entonces los cuerpos lúteos deben ser destruidos y las cabras entran en una nueva fase folicular. ¿De acuerdo? Eso era lo que tenía preparado hoy día. Mañana vamos a usar esto para discutir de temas asociados a la sincronización de esto durante la temporada reproductiva. Eso es. ¿Dudas? ¿Preguntas? Welcome. Oye, esto es... conversaba yo con mis alumnos ayer también sobre esta experiencia de lecciones en línea. Y de repente uno pregunta y se queda, es como una pregunta al Olimpo, ¿sí? Para que después lleguen las voces del más allá. Una experiencia única, ¿eh? Realmente única. Preguntemos de nuevo si alguien quiere hacer una pregunta, así terminamos por hoy y seguimos mañana. Yo por acá, José Luis Pizarro. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Perfectamente. Profesor, muy buenas tardes. Hola. ¿Ya? Hola. Estaba atento, digamos, a su exposición. No obstante, como ayuda suya para mí, ¿cierto? Es como yo puedo aterrizar esa concepción muy buena, porque efectivamente a uno lo involucra en temas que son apasionantes desde
de poder mirar las imágenes y la expresión que usted señalaba. Pero uno tiene que ir a meter los piecitos, ¿cierto?, al corral. Entonces, ¿cómo usted me podría ayudar, ¿cierto?, en poder entender esto desde la práctica? Es decir, mira, José Luis, tú cuando vayas a una majada, le llamamos aquí en la región de Coquimbo, ¿cierto? Cuando vayas a una unidad productiva, tú tienes que mirar de esta forma la unidad productiva. Tú tienes que en función de lo que usted nos mostró, poder tener una mirada que logre conectar, ¿cierto? Poder construir un puente donde uno pueda mejorar o contribuir, ¿cierto?, a subir un nivel, aunque sea un pelito, ¿cierto? Uno dice el nivel desde el manejo reproductivo en el ganado. Si pudiese usted ahí en ese sentido. Mira, ¿cómo lo miré yo? Pues la verdad es que pedí la retroalimentación. ¿Cómo lo miré yo? Que cuando hablamos de control de ovulación, de esto y ovulaciones, o cuando hablamos de estacionalidad reproductiva, involucramos un número de conceptos que no necesariamente los van a manejar. Entonces, vuelvo a insistir, necesito que tengan autonomía en las decisiones. Entonces, cuando, por ejemplo, les digo, uso prostaglandina en control de esto y ovulaciones, ya saben de qué se trata, cuál es la función que tiene, cómo opera normalmente, qué efectos tiene. Cuando les digo calidad espermática para la fecundación, automáticamente uno lo dice, uno se lo imagina, pero no lo tiene la concepción. Ahora lo tiene. ¿Sabes por qué es necesaria esa calidad espermática para colonizar el oviducto y generar esa fecundación? Y así, esa es básicamente, si tú vas a temprana o no un programa de detección de esto y no entran en calor los envíos, ¿por qué no entran en calor? Porque se preservó ese cuerpo de gestación. Me interesa que lo actualizar. Digo, de base conceptual, no es clases de aplicación de manejo reproductivo. Como lo dijimos al principio, como es el título de la sesión, es biología reproductiva la que va. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que mañana puede hacerlo. Lo otro es que abordar los conceptos de manejo reproductivo generales. Yo no estoy seguro que yo les vaya a enseñar mucho más de lo que ustedes saben, ¿eh? Ustedes han adquirido una experiencia que es válida y por lo mismo yo tendría que estar repitiendo. O sea, lo que sí me interesa en los conceptos de manejo reproductivo es la vinculación entre plan de producción con reproducción. Por eso el énfasis inicial. ¿Cómo se organiza? Es una decisión que deben hacer de ustedes. Podemos discutir si los principios que usaron para planificar ese programa de reproducción son los adecuados, pero yo creo que la autonomía acá es muy importante y la base conceptual para utilizar, o sea, para desarrollar esa autonomía es también muy importante. Es como lo veo, ¿no? Sí, profesor, yo más bien iba, uno en el terreno a veces se desforma, ¿ya? En términos de vivir y convivir diariamente o regularmente la experiencia del criancero, del productor. Entonces uno empieza a adquirir esa suerte de mañas, esas suertes de culturas. Y luego, ¿cierto?, tiene que volver a actualizar para volver a poner en terreno la ciencia, por decirlo de alguna forma. Así, eso es muy, muy, muy normal. Esa es la realidad de todos los profesionales
actuando en la práctica. Y por eso en Estados Unidos, por ejemplo, los médicos deben certificarse cada número de años. Es muy usual. Y esa vinculación entre ustedes y nosotros es crítica porque por un lado nosotros estamos recibiendo la información, la canalizamos, y por otro lado canalizamos la información de terreno para darle las soluciones, digamos, para responder a las preguntas que se están generando. Pero, por ejemplo, respuestas de fertilidad variada entre un rebaño y otro. Y tú tenés condiciones corporales diferentes entre un rebaño y otro. Ya sabes que el metabolismo de uno y otro son diferentes. Entonces, aquellas condiciones corporales más bajas van a tener siempre perfiles, o sea, eficiencia reproductiva más baja. Y sabes por dónde va el camino. Ese desarrollo folicular no va a ser bueno. Y las consecuencias en el establecimiento de la gestación van a ser claras. Sí, sí, tiene en ese sentido razón, que uno mira con otros ojos. A veces es tanta la cotidianidad que uno llega, ¿cierto? Mira, están flacos, están gordos, cuánta leche están dando, hace una notita y parte, digamos. Lo estoy hablando bien básico, ¿eh? Van a disculpar por esa expresión. Oye, pero cuando uno llega y mira con otros ojos, ¿ya? Y trata de entender con otros sapiensas, cambia un poquito, digamos, la asesoría, ¿ya? José Luis, mira, nosotros somos especialistas, estamos sentados aquí en el escritorio, ¿no? Somos especialistas en el área de la reproducción, trabajamos en cosas específicas del área de la reproducción, los diferentes rumiantes, pero nos enfrentamos al día a día que enfrentas tú. Tus capacidades en manejar una cosa grupal, te aseguro que son mejores que las mías. Y por lo mismo, pero yo también te aseguro que mi base conceptual va a ser más actualizada siempre porque hoy tengo el acceso a la información y a la investigación. Generamos la información. Pero yo espero que te suceda lo que te sucede y espero que interactuemos para que estar reduciendo las limitaciones que... Sí, yo agradezco, profesor, agradezco el cambio de mirada. Eso. Gracias. Gracias. Una consulta por acá. Primero que nada, buenas tardes, doctor Cox. Tanto Hola, tiempo sin vernos. sí, Bernardo por este lado. sí, te veo. Aún recuerdo varios partidos de fútbol ahí que estuvimos en ámbitos contrarios. Un gustazo saludarlo. Sí. En el día a día, hacer más eficiente la actividad ganadera caprina, más en condiciones de secano, como estamos nosotros aquí, un secano ya crítico de 10 años que vamos en déficit hídrico. El concepto de que la cabra está preñada o no es clave. Si hay gestación o no hay gestación es clave, ya que me permite determinar si el animal entra en producción o básicamente destinar lo poco insumo alimenticio que tengo yo de mejor manera, orientarlo de mejor manera para que sean más eficientes. Se habló ahí de la detección, me parece súper válido, y que a los 21 o 22 días ya podríamos determinar si efectivamente existe gestación o no. Si la memoria no me falla, alrededor de 20 nanogramos por ml. Esa es una prueba de campo, porque hay hasta algunas cintas que detectan, digamos, progesterona, o necesariamente tomo la muestra de leche y la llevo al laboratorio. Tú puedes tener ELISA, que hay ELISA específicamente para eso. La progesterona tiene la gracia de que es una molécula muy transversal. Entonces, los ELISA hechos para vacas son los mismos ELISA que tú puedes. Entonces, tú puedes usar esas pruebas del lado de la cabra. Puede ser, sí, puede ser desde tinciones hasta, creo que pueden haber no estoy seguro que existan esas láminas que se tiñen y
cambia el color en función de la concentración. Pero sí, o sea, tú para ese tipo de diagnóstico de gestación no necesitáis la precisión de un RIA. Puede hacerlo con ELISA, ¿no? Hay ELISA económico que se ocupan en otro, pero no se ocupan mucho en el manejo nuestro acá, no sé por qué. Probablemente por la ecografía, porque como es muy rápido, entonces quien la lleva en manejo reproductivo por lo general son las vacas, y por lo mismo usan los ecógrafos, diagnostican temprano. ¿Cómo se les viene la desalación a propósito de agua? Yo creo que va a ir para allá, la figura. Perdón, se me cortó lo último, no lo Sí, escuché. la desalación de agua va a ir para allá con fuerza. Sí, las plantas desalinizadoras, sí, claro. Y aquí nosotros que estamos en la zona del secano costero sería un tremendo aporte. Un tremendo aporte, sí. Una vez que suelte el agua a la minería, yo creo que la agricultura debería estar Sí, no, sí, priorizada. los españoles están usando cooperativas de agricultores para llevar el agua salada hasta el cerro, y el cerro tirarla a desaladoras pequeñas, que de un costo operacional muy, muy bajo. Fácil, o sea, claramente utilizable en agricultura de todos los tipos. Una última pregunta, doctor. Pensando en estos conceptos básicos que nosotros muchas veces olvidamos abordarlos con nuestros productores. Partimos sobre la base de que ellos ya manejan muchos de estos conceptos y cometemos errores justamente en la asesoría. Pensando que el ciclo, más o menos promedio, 18, 21, 24 días, ¿no es cierto? Y que el celo está también alrededor de los 2 días, que la ovulación tiende a estar en el segundo día del celo, ¿no es cierto? A las 30 horas posterior de la monta. Un manejo práctico sería tal vez entregar el chivato en una monta dirigida, ¿no es cierto? A partir del segundo día para mejorar la fertilidad y no se desgaste el chivato dando vuelta en el primer día y al final en el segundo, que efectivamente donde está la ovulación, el chivato esté pendiente de la siguiente cabra o de la que esté más allá. Hay dos elementos que están... por de pronto es una práctica que corrientemente hacemos, pero fuera de estación. Primero, porque seleccionamos los chivatos por líquido, por lo tanto, los señores, para estar de reproductor, tienen que tener una capacidad sexual apropiada. Segundo, fuera de estación, tenéis la influencia estacional sobre la reproducción. Y ahí sí el desgaste del macho es crítico. Entonces, detectar el calor y montar para distribuir las montas es un tema útil. Porque no tiene, si tú tienes una relación macho-hembra relativamente alta, no tienes que esperar un segundo día, tienes que detectar ese calor. Pero si tú le das 2 montas a la hembra, ya tenías casi segura los espermios para fecundación. Los tenías asegurados en realidad. De manera que no es necesario dejar ese macho con la hembra, pero tienes que tener esa detección de él. Lo que usamos mucho nosotros acá fue la hembra androgenizada, la hembra androgenizada. Entonces las tirábamos ahí, ellas hacían la tarea sucia. Se identificaba la hembra en calor, sacábamos la hembra y el macho. Pero los machos solo montan en el esto. Pero lo que dices tú es muy crítico. O sea, el desgaste de los machos hay que cuidarlo. Perfecto, muchas gracias. Gusto de volver Igual, a verlo. igual. Bueno, vamos cerrando por hoy y nos vemos mañana
¿Me escuchan? Sí, perfecto. Un poco cortado. Un poco cortado. Mañana, en este mismo link, continúa la clase 2 y el viernes la clase 3. Ok. Nos vemos Un gusto. entonces. Un gusto Muchas saludarlos. gracias a todos por Muchas gracias. participar. Adiós. Nos Gracias. vemos. Hasta mañana, chau.